Bien, amigos, nos sentimos muy bien con la persona con que vamos a conversar. No solamente por las relaciones familiares que tenemos, sino porque realmente nos vivimos quejando de que a veces las cosas están en manos de quien no debería de estar. Y aquellos que conocen con más detalles los problemas de este país han decidido dejarlos y no meterse en política ni en ese tipo de soluciones. Quizás si el doctor José Antonio Martínez Rojas decidiera expresar sus conocimientos a través de las redes sociales, posiblemente fuera un influencer magnífico. O si decidiera que en el tema del cacao fuera un colaborador de la revista. Sin embargo, a través de toda su vida, se ha expresado a través de artículos en la prensa, artículos escritos. Lo ha tratado todo a través de él, pero como es natural, esos son medios que no llegan a todo el mundo. En el tema del cacao, usted puede tener a la familia Risset, que con todo respeto queremos decir que pueden ser aparentemente los líderes de ese sector, pero no es así. Cuando una persona nace en una zona cacautera, se cría en un ambiente de ese tipo, conoce los problemas del producto desde que se siembra hasta que se comercializa, incluyendo la exportación. Es muy difícil que don Héctor, que comienza con la compra del producto, pero José Martínez comienza con la siembra del producto en los hidalgos, en las montañas y en las tierras de El Mamey de Puerto Plata. Nosotros quisiéramos hablar con José del cacao. Recordamos que café, cacao, tabaco y azúcar fueron la espina dorsal de la economía por muchos años. Y que de nuevo aparece el cacao con una versión del cacao orgánico, con unas declaraciones de que parece mentira que los grandes productores de cacao no son los productores del producto terminado, sino que en África y en América hay productores de cacao. Sin embargo, en Suiza se producen los cacaitos. Nosotros queremos dejar a José que nos diga, como miembro del Consejo de Organización Internacional del Cacao, que nos diga cuál es la situación, primero a nivel mundial, de ese producto. Si realmente tiene demanda, en qué lugar está, y luego, qué representa el cacao para la economía dominicana hoy día. José, de verdad, gracias por estar aquí. Tú deberías estar todos los días aquí. Muchas gracias. Bien. Fíjate, primero hay que decir que el cacao, aunque es originario de América, los principales productores están en África. Fue llevado en los años 1000. Lo encontraron aquí los descubridores. No, el cacao es originario del Amazonas. Oh. Y fue llevado desde Trinidad y Tobago a un lugar que le decían la Costa de Oro. La Costa de Oro actualmente en África. Es Ghana. Y otra cosa, ¿es de montaña o es de llanura? No, depende. No permite más de 1200, 1300, dependiendo. Pero desde el nivel del mar. Nivel del mar, sí. Pero se puede meter hasta 800 metros. Hasta más. Otra cosa, el árbol, porque vamos a hablar del origen, el árbol del cacao. ¿Qué tiempo toma desde que tú lo siembras hasta que produce? Depende del tipo que uno siembra. La variedad. No, la variedad no.
la clonación. O sea, Pero oscila entre qué tiempo, entre 3 y 5 años. No hay híbridos que aceleran ese proceso. Eso mismo, te digo, la clonación lo baja más o menos a 2 años y medio. Y el cacao tradicional nuestro es de más tiempo, el que usaban los viejos nuestros. No, lo que pasa es que el cacao aquí vino accidentalmente. Por ser la República Dominicana, o sea, en esa época, la ciudad de Santo Domingo, el último destino para los buques que iban a Europa. Bien. Y venían aquí, muchas veces dejaban caer granos y se empezaron a sembrar en las orillas del río Jaina. Bien, otra cosa, el campesino, el productor de cacao, el agricultor, te dice, el café y el cacao eran de sombra. ¿Qué me están diciendo? Mira, ¿Es verdad eso, que es de sombra? depende, porque el café, yo fui caficultor, todavía sigo siendo, lo que pasa es que la roya me llevó la plantación entera. Ahora mismo estamos con plantas tolerantes, no resistentes, sino tolerantes. ¿Todavía tú tienes las plantaciones en Los Hidalgos? Sí, señor. La de todas tus antes. Desde el año 1931 de mi Sí, lo familia. sé, tu papá, De mi papá, mi mamá. tu mamá, sobre todo. Mi mamá sí, porque papá murió joven. Sí. Y ahora está siguiendo mis hijos. Pero te voy a decir algo, el cacao originalmente, como te digo, del Amazonas, inclusive de la zona de México, vino aquí accidentalmente, en el traspaso, en el transbordo que había de las mercancías que se llevaban más o menos de México, Centroamérica. Inclusive el cacao original nuestro fue subiendo desde el Nacional de Ecuador, el Chuao de Venezuela. Entonces eso llegó por el puerto de Sánchez, No, llegó por el puerto de Santo de Domingo. Puerto Plata. De Santo Domingo. Ah, llegó por aquí. Sí, sí. Entró viniendo de otros países que iba para Europa o... De transbordo, sí. de De transbordo. transbordo. Sánchez fue ¿Y últimamente. qué es lo que se siembra del cacao? ¿Una semilla? La semilla. Ahora, ya no se siembra semilla. Ahora mismo lo que se hacen es clones, o sea, injertos, Y hay viveros de cacao. muchísimo. Eso es lo que más hay ahora mismo, es vivero. Lo que pasa es que hay que clasificarlo. Los viveros de personas que no son profesionales, lo que te van a dar son árboles que no van a producir la cantidad que se necesita. Te interrumpí porque quería los antecedentes. El gobierno o los gobiernos han tenido las famosas comisiones, comisión del café, comisión del tabaco, comisión del... ¿Existe la comisión del cacao? Es la más vieja de todas. Y cuando tú dices internacional, ¿tú eres miembro de las dos? No, ¿De la fíjate. nacional y de la internacional? Te voy a explicar. Soy el representante de la Comisión Nacional del Cacao a nivel internacional. Nosotros somos miembros de la Organización Internacional del Cacao del año 1993, creo. O sea, bastante tiempo. Y dentro de esa organización, nosotros somos, ¿qué te digo? Anteriormente éramos el 9º productor de cacao del mundo, ahora mismo somos el 10º, porque desgraciadamente nosotros nos hemos quedado atrás por los huracanes. Por ejemplo, cuando llegó George, nosotros estamos ya casi en 81,000 toneladas. ¿Y quién es el principal productor de cacao en el mundo? Ghana, Costa de Marfil. Costa de Marfil. ¿Y el segundo? Ghana, ¿Y en América cuál es el primero? Ecuador. ¿Y en qué lugar estamos nosotros, dijiste? Éramos 9º, ya yo creo que vamos a quedar como el 11. Ok, otra cosa. A doña Pola y a los Martínez lo conozco. Recuerdo una familia de Salcedo que tuvieron una particularidad, que sus dos hijos fueron ministros de Balaguer, uno de salud y otro de obras públicas. Sí, claro. Esa gente... No son de Salcedo, no son de la provincia de Duarte. de San Francisco. Estos eran productores de cacao. Sí, sí, los mayores productores para la firma RISEC. Ellos le vendían a los Le RISEC. venden a los RISEC. Esos son los Rodríguez, No, los García. los García. García. Sí.
¿Los Chilí y Rosario son productores de cacao? Sí, También. sí. ¿Y quiénes son los RICE desde el punto de vista del cacao? Que porque ellos están en área financiera, pero en cacao. Los ¿qué? RICE están en todo. No, ya lo sé, están de moda. Están de moda. Pero No, mira, a nivel nacional, ahora mismo, como exportadores, son los primeros. De vez en cuando sube, por ejemplo, Conacado, que es una organización de muchos grupos, a veces ocupa el primer lugar. y desde el punto de vista de la industria, de coger cacao y convertirlo en producto terminado, aquí no tenemos todavía fábrica. Sí, claro. los mismos RICET tienen una fábrica. ¿Los Fortezas son de Puerto Los Rico? No, los Cortés son de Puerto Rico. Ah, los Forteza. El Forteza es de Cortés. Ah, es de Cortés. De Cortés. De Cortés, hermano. Ellos son oriundos de Puerto Rico. Pero aquí en el país, ¿dónde están radicados? No, aquí en Santo Domingo. Están radicados aquí del año 1932 o 33 por ahí. Ellos están haciendo unos chocolates. Forteza, que lo venden en Zona Franca, que es muy bueno, pero es muy caro Y también. lo venden en la farmacia, tienen las cadenas de farmacia y todo yo no eso, sí, sabía. en la Carol, Pero por yo lo he ejemplo. visto a nivel de Zona Franca. Sí, ellos lo están vendiendo aquí localmente y por lo menos los fumadores a veces estamos comprando de eso porque son buenos para fumar. Como yo no fumo, Pero son muy buenos sí, son muy buenos, sí. y aquí se consume todavía mucho chocolate. No se consume el nivel que nosotros lo debiéramos. Ah, no. Por ejemplo, fíjate, de nuestra producción exportable, posiblemente consumimos solamente el 3,5 al 4%. Usted es la única persona que nos puede a nosotros decir cuál es el cuello de botella por el que nosotros no hemos podido hacer tenemos mejor cacao, pero otros hacen el mejor chocolate de comer. Cuéntanos qué ha habido aquí en la historia de República Dominicana con eso. ¿Quién ha hecho un intento? ¿Por qué no traer una fábrica? Aquí que la gente vive inventando. ¿Cuál es el problema de eso? Fíjate, el principal problema es el know-how, o sea, cómo fabricarlo. Yo, por ejemplo, me quise asociar con un francés que es muy bueno, pero generalmente el francés piensa más allá de lo que piensa el dominicano. Él quería una fábrica grande, porque nosotros somos parte del DR CAFTA. Yo le decía, tenemos que empezar... Ese producto está en DR CAFTA. ¿Eh? El cacao está en DR CAFTA. El país está en DR CAFTA. No, pero con todos los productos. No, nosotros no. No tenemos esa Eso no nos limitante. afecta a nosotros el DR CAFTA. ¿Qué es el cacao ratonero? El cacao que se cae, que comen los ratones, o sea, los ratones le hacen un hoyo a la mazorca, y el que cae por ahí, Ellos lo chupan. sí, El cacao es una mazorca. una mazorca. ¿Es anual o tarda más de un año? No, es bianual. Son Do- dos cosechas. Dos cosechas Bianual. al año. Sí. Bien. Te interrumpí ahorita cuando hablábamos de sombra. Sigue. Mira, la sombra originalmente en café es necesaria aquí. En otros países, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Costa Rica nos dimos cuenta que Costa Rica tiene un techo de nube permanente, igual que Manizales en Colombia. Por lo tanto, ellos no necesitan sombra. Pero para no tener sombra hay que fertilizar químicamente. Cuando nosotros fuimos a Costa Rica, varios agrónomos vieron eso. Los de Ricardín Hernández dijeron hay que cortar todos los árboles ahí. Aquí en el país. Sí. Y lo cortaron. Lo cortaron. Y yo le dije a Ricardín, no lo hagas, porque ahora mismo el petróleo está barato. El sustituto de la sombra es el fertilizante químico. Cuando el fertilizante químico subió, ya el precio del cacao o del café no compensaba. Y por eso fracasó, mira, fracasó no, hasta se murió. Bien. José, nosotros queremos aprovechar, tú no eres muy proclive a venir todos los días a estas cosas, y que tú nos digas al productor, porque tú dices, el mayor productor de cacao le vende al mayor exportador, lo que quiere decir que el productor no se ha hecho exportador en los siglos que tenemos, No, yo fui exportador durante 35 años. pero los García no, siendo los mayores exportadores. Ahora,
La pregunta es la siguiente. El productor, el exportador y el gobierno, ¿qué deben de hacer que han dejado de hacer? Fíjate, nosotros tenemos, aparentemente, no es porque lo digan, sino lo dicen los precios, uno de los mejores cacao del mundo. Por ejemplo, en el caso mío, te voy a hacer, no quiero caer en, pero yo he participado 2 veces en el Salón de Chocolate de París. El cacao mío. De París. De París. El cacao mío quedó entre los 5 mejores de América Latina y entre los 50 mejores del mundo. Pero ¿qué pasa? Eso no se paga. Y yo gasté un dinero en mandar muestras, buscar esto y lo otro, y finalmente yo voy con ese certificado y nadie me lo paga. Porque eso es, en cacao hay como una... Sí, pero tú eres puertoplateño. Sí. Tú tenías edad política hábil, y se entendía cuando mataron a tu hijo. ¿Qué era la chocolatera Sánchez? Mira, la chocolatera... Jacob Baja Magluta fue administrador. Sí, Magluta fue Sí, Magluta. La chocolatera Sánchez inclusive tenía el único equipo de refinación de cacao que Trujillo lo compró a Carlos Montanari, que es el mejor, o era el mejor, pues ya murió hace tiempo. Y él lo compró de segunda mano, porque de primera mano costaba mucho dinero. ¿Qué pasa? Cuando Trujillo puso cacao dominicano, el café dominicano, ya con el monopolio, ya la gente ya no estaba conforme porque te ponía el precio que le daba la gana. Si el cacao estaba fuera de 10 pesos, él lo pagaba 3 y se ganaba 7. Entonces, eso disminuyó. La chocolatera en ese momento era lo máximo aquí como zona industrial o como industrializadora de cacao. Tú dijiste, Magluta la administró. Es más, te voy a decir una cosa que a mí no me gusta, pero Balaguer me pidió a mí que me hiciera cargo de la chocolatera. Y cuando yo llegué a Puerto Plata, lo primero que me tildaron de extranjero, creían que yo no era de Puerto. Yo le digo, pero ven acá, yo soy igualito que usted. Y Nene Rivera me dice, no, sí, desde aquí. Porque allá me agarró el sindicato y yo le dije bueno, el presidente no, el que me envió. Digo, mira, esto no se va a solucionar. Primero ya, la chocolatera lo que tiene son equipos obsoletos y como decía Betancourt, periclitados. Eso fue en los últimos 10 años, ¿verdad? ¿Eh? En los últimos 10 años de Balaguer. Sí. Me están llamando, me dicen, dile a José que siga hablando de los franceses. Sí, que no terminó de hacer la historia. Que yo lo interrumpí. Adelante. Fíjate. Los franceses vinieron aquí, la Barrick Cacao, y quiso hacer un emporio. Pero ¿qué pasa? El emporio consistía en que el Estado Dominicano y los dominicanos fuéramos los que consiguiéramos y pagáramos los riesgos. Inclusive la industria que en ese entonces iba a costar 25 millones de dólares, ellos querían que la pusiéramos nosotros corriendo el riesgo. Entonces, en la Comisión de Cacao, que era la contrapartida de ellos, nosotros decidimos decir que si no íbamos un 50%, 50-50, como dicen, no íbamos a correr el riesgo. Porque no es el riesgo también como corrimos nosotros, por ejemplo, en Falcon Bridge. El Estado Dominicano fue el que corrió el riesgo. Los 170 millones de dólares originales, pero yo te lo digo, pues yo traduje los documentos de Falcon Bridge, era el Estado Dominicano el que corría el riesgo. Si eso fracasaba, perdía el Estado Dominicano en esa época, que era mucho dinero, 170 millones de dólares. Afortunadamente. Eso era con Falcon Brick. Con Falcon Brick. En cacao. ¿Y cómo es ahora? No, yo no sé ahora, pues ya yo después que me salí de eso, no. Bueno, Falcon Brick ha cambiado ya de nombre y de nacionalidad. Primero era canadiense, después pasó a una compañía de Sudáfrica, después pasó a una compañía, creo que inglesa, y últimamente yo creo que hasta China es. Ajá. Bueno. Mira, aquí vamos a quedar todo en chino. Sí. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todas las relaciones multinacionales. Fíjate, los chinos fueron más inteligentes que los yanquis. Se pusieron con mano de obra barata, le llevaron todos los equipos, ya ellos saben cómo hacerlo.
ya no necesitan. Claro. Bueno. Eso es importante. Entonces, los suizos, terminaste con los suizos, con el tema de los suizos. Mira, los suizos querían precisamente que el riesgo lo tomáramos no solamente el Estado, sino los productores. Yo era una parte de Los franceses, perdón. Eran. de los franceses. Sí. Sí. Yo era parte de la que iba a correr riesgo. Entonces yo en la Comisión de Cacao dije, señores, nosotros no tenemos ni dinero ni capacidad. Ellos traen los equipos. Si fracasamos, nosotros nos vamos a quedar con los equipos sin hacer nada y tener que pagar durante muchos años esos equipos, porque eran equipos caros. Insisto en eso porque yo tengo un pariente que fue uno de los productores de piña más grandes de aquí, que tú lo conoces, yo creo que estudiaron juntos quizás. Y una vez llegó muy contento allá a la casa, dice, bueno, yo creo que vamos a hacer un buen negocio con los franceses y la piña. Y luego veo que eso se enfría y le digo, ¿y qué ha pasado? Dice, no, lo que ellos quieren es imposible. Primero con los requisitos y segundo con un tema parecido así al tema de la inversión. Y el tipo llegó con una alegría porque fue incluso funcionario, me dijo, oye, yo creo que nosotros, el Carlos problema de la Aquino, divisa... ¿Era Carlos Aquino? No, Bolívar Pérez, Ajá, ok. que tú lo conoces. Sí, sí. Y que tenía piña en San Francisco Macorís, tenía aquí cerca de Villamella de la Victoria, después le invadieron la tierra, en fin, una serie de cosas. Aquí han pasado muchas cosas. Aquí han pasado demasiadas cosas. Y después lo vi que llegó un poco capa caída, porque decía que el país iba a poder... ¿Tú te acuerdas que en ese tiempo había una lucha enorme entre los productores por ayudar a corregir el déficit en la balanza de pago, de evitar importaciones y hacer exportaciones? Parece que son difíciles esa gente de bregar. No, lo que pasa es que ellos creen que todavía nosotros tenemos taparrabos. Pues por ahí es que ellos anda. creen que somos los aborígenes. Ellos vienen aquí, los reyes, nosotros somos los que sabemos todo, pero el que pone y corre riesgo es el productor y el país. Martínez, ¿cómo el cacao ha adquirido una importancia en los últimos años agresiva, en el sentido de que duró mucho tiempo vendiéndose a 6,000, a 7,000 pesos, algún tiempo vendiéndose el quintal verde, que eso le ha complicado la vida a los pequeños productores, porque tener 10 o 15 o 20, 50 tareas de cacao y tener que hacer un carro, que es una casa, allá le llaman carro todavía, en el interior, ¿verdad? Un carro que es una casa con el techo bajito, que la gente lo pasa. Y rueda y con rueda, que cuando llueve se cierra, y en madera, que yo me imagino que debe fermentar bien. Sí, sí. Ese cacao, ¿qué por ciento del cacao orgánico que nosotros estamos produciendo, de cacao sale orgánico como exportación? Fíjate, el problema ahora con los orgánicos son las certificadoras. La Unión Europea ha, como dicen, estrangulado casi al mercado de orgánicos. El mercado. De orgánicos. Y están usando los controles orgánicos para eso. Que si lo están usando, lo están sobreusando, como diríamos. Y vienen aquí y van a las fincas, ¿eh? No, aquí hay certificadoras Ajá. que son locales. No, son extranjeras, pero están Pero tiene su representante aquí. operando. O sea, ellos son los que emiten el certificado de orgánico. Muchas veces Y al mismo tiempo, a través de eso que se exporta, como en el caso del guineo, ¿verdad? con el certificado de ellos. Si tú no tienes certificado orgánico, no lo puedes exportar. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Aquí las certificadoras no son tan serias como debieran ser. Como allá, sí. Y los productores también, perdón. No, espérate. Cierto miento. Óyeme, los productores son más vivos a veces que las certificadoras. Adelante. Entonces, generalmente hay conflictos. Ahora mismo la Unión Europea ha, como dicen, puesto, como dicen, el dedo en la llaga. Si usted no hace eso así, nosotros no le podemos comprar su cacao. Inclusive te penalizan y han devuelto contenedores de cacao que no califican. Porque ellos allá no consumen del que no es orgánico, del normal. No, depende, porque... No, yo te hago la pregunta, usted dice que lo han devuelto, porque entonces el dueño lo que tenía era que colocarlo allá. No, lo han devuelto cuando no es orgánico y tú lo mandas 100% orgánico. Okay. Y resulta que no es orgánico. No lo sé, pero si ellos tienen en su mercado de compra
cacao que no es orgánico, Sí, claro. no habría que devolverlo, Claro. sino autorizar. No, lo que pasa es que el que mandó como orgánico no va a permitir que se lo pongan como convencional, tú ves. Ese es el problema. Bueno, entonces prefiere que se lo traigan. Se lo devuelven. Ok, se lo devuelvan allá, ya hace otro, Sí, otro después, tema. después lo, José, ¿Qué por ciento Sí, es orgánico, sí. perdón? aquí. Sí, más del o- que mandamos, del que exportamos. Más o menos un 30%. Ah, pues bien bajo, sí, tan fuerte esa gente. Sí, no. El guineo doctor es José, 70. Si Luis Abinader, a un año de las elecciones, y el ministro de Agricultura conversan contigo y dicen, José Martínez, ¿qué tenemos que hacer en beneficio del cacao sin perjudicar a los RISEC? Porque hay compromisos. ¿Qué tú les recomendarías que hiciera el gobierno en el área del cacao? Tú sabes lo primero que te voy a decir. El ministro de Agricultura tiene 2 años y 3 meses que no se reúne con la Comisión Nacional del Cacao. Imagínate tú, ¿qué carajo vamos a hacer con el ministro? No más. Ya, Ya. José, gracias. bueno, Nos vemos a cada rato. ok. José Martínez Rojas, abogado. Y